Si estás escuchando esto de noche, si estás solo y si alguna vez tomaste el último autobús sin saber exactamente a dónde ibas, tal vez este no sea el momento adecuado. Porque lo que voy a contar no es una historia de terror común. Es un recuerdo. Uno que todavía sigue viajando. Mi nombre es Daniel López. Durante casi 8 años trabajé como conductor de autobús nocturno en la Ruta 54 en Oaxaca, México. No era un sueño. No era una vocación. Era una necesidad. El turno de noche paga mejor y además nadie quiere saber quién eres cuando todos duermen. Eso me gustaba. Conducir mientras la ciudad se apaga tiene algo hipnótico. Las calles vacías, los semáforos inútiles, las ventanas oscuras que parecen observarte. El aire húmedo de Oaxaca entra por la ventana del autobús cuando se cruzan los valles montañosos. El aroma a tierra mojada se mezcla con el silencio, haciendo que cada curva se sienta más profunda y cada sombra más larga. Me asignaron la Ruta 54 cuando nadie más la quiso. Una línea antigua, mal mantenida, que conectaba Oaxaca con pueblos pequeños como San José del Pacífico y Capulalpan de Méndez, donde el tiempo parecía detenido y la noche nunca terminaba. Mi turno comenzaba a las 11:40 de la noche. Y terminaba a las 4:05 de la mañana. 4 horas y 25 minutos de carretera oscura, paradas olvidadas y silencio constante. La mayoría de los conductores odiaban esa ruta. Decían que algo se sentía mal. Que a veces el reloj avanzaba raro. Que la radio se encendía sola. Que había paradas donde nadie debía subir. Yo me reía de esas cosas. Siempre pensé que el miedo es solo cansancio mal interpretado. El autobús que manejaba era antiguo. Demasiado. Cada sonido era reconocible, el motor respirando, el metal crujiendo, las ventanas vibrando cuando la velocidad aumentaba. De noche, esos sonidos se vuelven compañía. Te recuerdan que no estás dormido. Que sigues avanzando. Las primeras semanas fueron completamente normales. 2 o 3 pasajeros por noche. María, una enfermera, Luis, un obrero, Carmen, regresando tarde a casa. Todos bajaban. Siempre. Hasta la noche en que alguien no lo hizo. Fue un miércoles. Lo recuerdo bien porque los miércoles la ruta estaba completamente vacía. A las 2:17 de la madrugada me acerqué a una parada llamada San Judas. Llamarla parada era exagerar. Era solo un poste oxidado en medio de la nada. No había casas. No había luces. No había razón para que alguien estuviera allí. El viento soplaba entre los árboles cercanos, haciendo que las ramas golpearan suavemente el techo del autobús. El sonido era casi musical, pero incómodo, como si la noche misma respirara. Reduje la velocidad por costumbre. Entonces lo vi. Un hombre estaba de pie junto al poste. No levantó la mano. No dio un paso adelante. No parecía impaciente. Simplemente estaba allí. Era alto, delgado, con un abrigo largo y oscuro, demasiado grueso para esa época del año. Algo en su postura me incomodó. No parecía cansado. No parecía apurado. Parecía estar esperando desde hace mucho tiempo. Casi no me detuve. Pero el protocolo es el protocolo. Abrí la puerta. El hombre subió lentamente, un escalón a la vez, como si midiera cada movimiento. Su rostro era pálido.
No enfermo. Vacío. Buenas noches, dijo. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila para alguien parado en la nada a las 2 de la madrugada. Buenas noches, respondí. ¿Hasta dónde va? Me miró fijamente. Hasta el final, dijo. No pregunté nada más. Caminó por el pasillo y se sentó en el último asiento del lado derecho. El asiento que nadie elige. Cerré la puerta y retomé la carretera. Durante varios minutos no pasó nada. Miré el espejo retrovisor. El hombre no se movía. No sacó el teléfono. No hizo ruido. No cambió de postura. Era como si no respirara. La mayoría de los pasajeros hacen algo. Cualquier cosa. Él no. El aroma del café derramado en un termo roto por el pasillo mezclado con el olor del cuero viejo de los asientos me hacía sentir extraño, como si algo estuviera tocando la memoria de todos los conductores que habían pasado antes que yo. En la tercera parada anuncié la estación. No se levantó. En la cuarta, tampoco. Para la quinta parada, ya no estaba tranquilo. Próxima parada, anuncié. Última antes del terminal. Nada. Volví a mirar el espejo. Sus ojos estaban abiertos. Mirándome. ¿Va a bajar aquí? Pregunté. Sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue una sonrisa paciente. No. Dijo. Todavía no. Llegamos al terminal a las 3:59 de la madrugada. Apagué el motor. Encendí las luces interiores. Me puse de pie. Fin del recorrido, anuncié. Todos abajo. Caminé por el pasillo. El autobús estaba vacío. El último asiento estaba vacío. No escuché pasos. No escuché la puerta abrirse. Él simplemente ya no estaba. Esa noche soñé con asientos vacíos. Y al día siguiente, a las 2:17, volví a verlo. Esperándome. Mientras encendía el motor, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El silencio era absoluto y algo dentro de mí sabía que la noche todavía no había terminado. Nunca olvidaré la primera vez que lo vi de nuevo. Era exactamente a las 2:17 de la mañana. Como si el reloj se hubiera detenido en ese momento y todo el mundo a mi alrededor hubiera decidido permanecer en silencio. Encendí el motor del autobús, los faros iluminaron apenas la carretera húmeda y allí estaba, parado junto al mismo poste oxidado, San Judas, Oaxaca. Mi corazón se aceleró. No había nadie más. No podía ser coincidencia. No quería que fuera coincidencia. Buenas noches, dije, más para mí mismo que para él. Subió al autobús con la misma lentitud calculada de la noche anterior. Cada movimiento era medido, cada paso parecía flotar más que tocar el suelo. Me senté en el asiento del conductor intentando no mirar demasiado, pero era imposible. Sus ojos eran como pozos sin fondo, llenos de paciencia y un hambre invisible. Mientras avanzaba por la carretera, el viento del valle golpeaba las ventanas y el aroma a tierra mojada llenaba la cabina. Sentí que no estaba solo, aunque no podía ver nada más en la oscuridad. Los pueblos pasaban lentamente, San José del Pacífico, Capulalpan de Méndez, sus nombres parecían susurrar historias que nadie debía oír. Intenté concentrarme en la ruta,
pero cada parada me recordaba su presencia. No necesitaba hablar. No necesitaba moverse. Solo estaba allí, recordándome que no había escapatoria de esa noche. En una de las curvas pronunciadas, sentí un movimiento extraño en el asiento trasero. Un susurro, casi imperceptible. Giré lentamente la cabeza. Nada. Solo él, sentado, inmóvil, observándome. Recordé los comentarios de otros conductores sobre la Ruta 54, tiempo extraño, la radio se enciende sola, pasajeros que nunca bajan. Nunca creí en supersticiones, pero ahora dudaba de todo. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de mi hermano, Jorge, ¿llegaste ya? No respondí. Ni siquiera me molesté. Sentía que cualquier palabra rompería algo frágil en esa noche interminable. Cada curva, cada sombra se sentía como un laberinto creado solo para nosotros. El hombre no hablaba. Solo me miraba. Su mirada parecía medir mi miedo, registrar cada pensamiento, esperando a que fallara. Cuando llegamos al cruce hacia Capulalpan de Méndez, vi luces parpadeando entre los árboles. Una familia que salía de una casa me saludó con la mano. Él ni se inmutó. No reconocía señales de humanidad. El tiempo comenzó a distorsionarse. Los minutos se sentían horas, las sombras parecían alargarse hacia mí y mi mente jugaba trucos, mostrándome figuras que no existían. Intenté recordar cómo era conducir antes de conocerlo. Antes de que apareciera. Pero cada recuerdo estaba teñido por su presencia silenciosa. La radio del autobús, encendida por mi descuido, emitió un zumbido largo y profundo. No había estación, solo ruido. El hombre giró levemente su cabeza hacia el sonido, como si reconociera algo que yo jamás entendería. Mi respiración se hizo pesada. Sentí sudor frío por la espalda. Intenté ignorarlo, pero la sensación de ser observado era insoportable. En la parada de San Miguel, nadie subió ni bajó. El pueblo estaba oscuro, sus calles desiertas, el viento moviendo ramas secas hacía que todo sonara como susurros de otra dimensión. Él se inclinó ligeramente hacia mí. No habló. No necesitaba. Solo su gesto bastaba para recordarme que no tenía control. Me pregunté cuánto tiempo llevaba haciendo esto, cuánto tiempo llevaba él subiendo a la Ruta 54, silencioso, observando, recordando a cada conductor que pasaba. Intenté relajarme. Pensé en María, Luis y Carmen, en cómo bajaban temprano, seguros. Él no era como ellos. Él no bajaba. Nunca bajaba. Llegamos al último tramo antes del terminal. El valle se cerraba a nuestro alrededor. Las luces eran escasas. Cada sombra parecía moverse con intención propia. Al pasar por un puente antiguo, sentí que algo rozaba la parte trasera del autobús. Mi reflejo en el espejo lateral mostró una figura que no recordaba haber visto. Pero cuando giré la cabeza, no había nadie. Solo él observándome con paciencia infinita. El terminal apareció en la distancia. Mi alivio era temporal. No podía dejar de mirar hacia atrás. Su presencia me obligaba a no confiar en nada. Fin del recorrido, anuncié como cada noche. Todos abajo. Caminé por el pasillo, observando cada asiento vacío, esperando un movimiento, un sonido, cualquier señal de vida. Nada.
El último asiento, su asiento, seguía vacío. Pero la sensación de que estaba allí persistía. Esa noche me quedé despierto horas, reviviendo cada detalle, cada respiración, cada sombra que se movió fuera de lugar. Y al día siguiente, a la misma hora exacta, ya sabía lo que encontraría: San Judas, Oaxaca, el mismo poste oxidado, esperándome. La tercera noche comenzó igual que las anteriores. A las 2:17 de la mañana. Me dirigí hacia San Judas, el mismo poste oxidado, el mismo viento que cortaba mi rostro. Y allí estaba él, como si la noche lo hubiera esperado. No había palabras. Solo un peso en el aire, una presencia que hacía que mis dedos se tensaran sobre el volante. El autobús estaba en perfecto silencio. Ni un crujido, ni un sonido del motor. Solo el tic-tac del reloj, que parecía latir al ritmo de mi corazón. Subió al vehículo sin decir nada. Cada paso medido, cada movimiento exacto. El mismo abrigo oscuro, la misma expresión vacía. Intenté mantener la calma. Respiré profundo. Me dije a mí mismo, es solo otro pasajero. Pero sabía que no era verdad. Mientras conducía hacia Capulalpan de Méndez, las luces de los pueblos se desvanecían detrás de mí. El valle se estrechaba, las sombras de los árboles se alargaban y parecían acercarse, lentamente, hacia el autobús. Recordé historias de otros conductores. Manuel, que renunció después de una semana. Lucía, que sufrió un ataque de pánico cuando vio algo moverse en el asiento trasero. Todos coincidían, nunca baja. Mi mente buscaba racionalizar. Tal vez era un ladrón. Un viajero extraño. Pero nada explicaba la calma absoluta con que se sentaba y cómo parecía conocer cada detalle del camino. Intenté hablar con él. ¿Por qué siempre subes aquí?, pregunté, tratando de sonar normal. No respondió. Solo me miró. Y en su mirada vi algo que no entendía, una mezcla de paciencia y advertencia. Como si conociera mi futuro y supiera que no podía evitarlo. El silencio se extendió por minutos. El motor rugía bajo mis manos, pero sentía que cada sonido se mezclaba con algo invisible, una vibración que recorría todo el autobús. De repente, un movimiento rápido en la ventana trasera. Giré la cabeza. Nada. Solo el reflejo de su rostro mirándome desde el último asiento. Mi respiración se aceleró. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. En la parada de San Miguel vi a una familia cerrar su casa apresuradamente. Sus miradas se cruzaron conmigo y algo en ellas me hizo dudar. Como si supieran algo que yo no. Intenté ignorarlo, pero el hombre se inclinó levemente, como si me advirtiera que mirara más allá de lo visible. Mientras avanzábamos por un tramo estrecho, las ramas de los árboles golpeaban el techo. El sonido resonaba, amplificado, y cada golpe parecía contarme secretos que no debía saber. Pensé en mis compañeros conductores. Todos hablaban de patrones extraños. Pasajeros que aparecían siempre a la misma hora, a la misma parada. Nunca bajaban. Nunca se movían. Y después, desaparecían sin dejar rastro. Mi corazón latía fuerte. Sentí miedo real, por primera vez. No por un fantasma, sino por la certeza de que no podía controlar nada. Llegando a un puente antiguo, vi un reflejo en el espejo lateral. No era él. Era algo más.
Una figura oscura que desapareció al instante. El aire se volvió más frío y el motor comenzó a vibrar como si tuviera vida propia. El hombre se giró levemente hacia mí. No dijo nada, pero entendí que él sabía lo que yo había visto y que no me ayudaría. Cuando llegamos a la última parada antes del terminal, el aire se sentía denso, como si la carretera misma me atrapara. Mi mente luchaba por procesar cada sensación, cada sonido, cada sombra. Fin del recorrido, anuncié, aunque esta vez sonó vacío. Todos bajaron. No había nadie más. Solo el silencio absoluto. Caminé por el pasillo, esperando verlo desaparecer. Pero el asiento estaba ocupado. Él estaba allí, como si no hubiera recorrido, como si el tiempo mismo se detuviera a su alrededor. Esa noche me senté en el asiento del conductor mucho tiempo después de apagar el motor. Mis manos temblaban. Mis ojos seguían buscándolo en cada sombra. No había escape. Y supe algo terrible, no era un pasajero. Era un patrón. Una presencia que volvía siempre. Una fuerza que controlaba la noche. Dormí solo unas horas. Mi teléfono vibraba con mensajes de colegas, pero no respondí. No quería hablar con nadie. No quería que nadie más lo viera. Y cuando desperté, ya sabía, mañana, a las 2:17 de la mañana. Volvería a estar allí. Esperándome, con la misma calma, con la misma paciencia infinita, como si la ruta 54 tuviera fin. La cuarta noche comenzó igual que las anteriores. A las 2:17 de la mañana. Me dirigí hacia San Judas, el mismo poste oxidado, el mismo viento cortante que parecía atravesar mi espalda. Y allí estaba él, esperándome, como si la noche misma lo hubiera colocado allí desde siempre. El autobús estaba en silencio absoluto. Cada crujido del motor resonaba como un latido en mi cabeza. Sentí que algo iba a cambiar esta vez. Algo definitivo. Subió al autobús con su lentitud habitual. Cada movimiento calculado, cada gesto medido, como si yo fuera parte de un ritual que no comprendía. Buenas noches, dijo, su voz tan calmada que contrastaba con mi ansiedad. Buenas noches, respondí, temblando por dentro. ¿Hasta dónde va esta vez? No respondió. Solo se sentó en el último asiento, el lado derecho, el asiento que nadie elige, y me miró fijamente. Mientras avanzábamos por la ruta 54, sentí un peso creciente. No solo era su presencia. Era algo en la carretera, en los valles de Oaxaca, en las sombras de Capulalpan de Méndez, que me recordaba que no tenía control. El motor comenzó a hacer ruidos extraños, como si respirara. Las luces parpadeaban. Cada sombra parecía moverse por sí sola. Recordé todas las historias de otros conductores, Manuel, Lucía, Fernando, todos desaparecieron o renunciaron. Nadie entendía la ruta 54, nadie entendía al pasajero que nunca bajaba. Intenté hablar. ¿Qué quieres? Pregunté con voz firme, tratando de imponer control. Él inclinó ligeramente la cabeza y entendí, sin palabras, que no podía detenerlo. Que no podía escapar. Llegando a un puente antiguo, vi reflejos extraños en los espejos laterales. No eran humanos. Figuras oscuras que desaparecían al instante, como si la carretera misma fuera una extensión de su voluntad. Mi respiración era rápida.
Mi mente buscaba racionalidad, pero todo era imposible. Cada sombra, cada sonido, cada susurro del viento me decía lo mismo: él no era un pasajero. Él era la ruta. De repente, sentí una mano invisible rozar mi hombro. Me giré, pero el asiento trasero estaba vacío. Solo él, observándome. Sus ojos vacíos brillaban con paciencia infinita. El tiempo comenzó a distorsionarse. Un minuto se sentía una eternidad. Cada curva se alargaba, cada sombra parecía moverse con intención propia. Intenté acelerar, intentar llegar al terminal, pero la carretera parecía interminable. Cada pueblo, cada curva, cada poste oxidado, se repetía una y otra vez, como un bucle sin fin. Finalmente, decidí enfrentar la verdad. ¿Qué eres?, pregunté, mi voz temblando. El silencio fue absoluto. Luego, lentamente, él sonrió. No era amable. No era humano. Era un gesto que atravesaba el tiempo, una advertencia de que la ruta existía antes de nosotros y seguiría después de nosotros. La realización me golpeó: él no bajaría. Nunca bajaría. No estaba destinado a hacerlo. Yo solo era otro conductor que había caído en su ciclo, un pasajero invisible en su viaje interminable. El amanecer comenzó a asomar. Los primeros rayos de sol no cambiaron nada. Él seguía allí, esperándome, inmóvil, paciente, un recordatorio de que algunas rutas nunca terminan. Apagué el motor por última vez, aunque sabía que el final era solo una ilusión temporal. Caminé por el pasillo, mirando cada asiento vacío, cada sombra en la pared. Él ya no estaba físicamente, pero su presencia llenaba todo. Me senté en el asiento del conductor y durante horas observé la carretera. Sabía que volvería. A la misma hora. A la misma parada. Porque la Ruta 54, Oaxaca, el poste oxidado de San Judas y el pasajero que nunca bajó seguirían existiendo mucho después de que yo lo dejara de ver. Esa fue mi última noche en la Ruta 54. Nunca conté esta historia a nadie que pudiera subestimar la ruta. Pero ahora que lo escuchas tú, solo puedo advertirte: si alguna vez tomas la Ruta 54 a las 2:17 de la mañana, no mires demasiado atrás, no hables y sobre todo, no esperes que alguien baje. Porque algunos pasajeros simplemente nunca bajan,